Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Me alegra mucho poder saludarlos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por abrir este video. Vamos a presentar con la ayuda del Señor el comentario día por día de la lección número 6, titulada Más lecciones del Gran Maestro. Oremos para comenzar. Eterno y misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, te damos por darnos tu amor, por darnos tu misericordia, por entregarnos tu santa palabra para revelación de tu carácter. Señor, te suplicamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todo egoísmo, de toda vanidad, de todo deseo de poner por encima de tu palabra nuestra palabra. Cambia, oh Señor, nuestras motivaciones. Permítenos andar siempre en santidad y en obediencia por los méritos de Cristo Jesús. Bendice a todos mis hermanos que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Para memorizar. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. Podemos decir que la vergüenza es la emoción que surge cuando reconocemos nuestras acciones como negativas. Esto es cuando somos conscientes de que estamos haciendo algo malo y que eso va a llevar a los demás a hacer juicios negativos sobre nosotros. Todos alguna vez la hemos experimentado y creo que estaremos de acuerdo en que no es una emoción agradable. Sin embargo, lo bueno es que al sentirla debemos aprovechar para reconocer que nuestra conciencia, tocada por el Espíritu Santo de Dios, nos está señalando que algo no está bien, que algo anda mal en nuestra relación con Dios, que si tenemos vergüenza es porque estamos haciendo algo mal. La palabra de Dios nos convence de pecado, nos muestra nuestra maldad, pero también nos señala a Cristo como la solución. Esta semana, con la ayuda del Señor, analizaremos este tema desde una perspectiva bíblica. Muchos son los casos en la Biblia en donde se relata la historia de personas avergonzadas por sus malas acciones. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva al desobedecer al Señor, ver su desnudez y esconderse de su Padre Celestial. Otro ejemplo, la mujer que fue atrapada en el acto mismo de adulterio y llevada por las calles. De seguro iba llorando y suplicando que no le hicieran daño ni la expusieran públicamente. ¿Cuál no sería su vergüenza al saber que todos se enteraron de su mal proceder? También está el caso del rey David, cuando fue reprendido por el profeta Natán por haber cometido asesinato, adulterio y conspirado contra un buen hombre, como lo era Urías Eteo. Otro ejemplo, Jacob, para obtener su primogenitura, se valió del engaño y de una trampa, utilizando métodos fraudulentos, por lo que su conducta fue despreciable, y su corazón tuvo que recoger amargas penas y sentir profunda vergüenza. Hermanos y hermanas, a Dios nunca podremos engañarlo, y siempre hemos de pagar las consecuencias de nuestras malas elecciones. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, específicamente en el capítulo 6 y verso 7, dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, hay buenas noticias. La educación cristiana nos señala la única solución. Podemos ser perdonados por medio de nuestro intercesor, nuestro gran Maestro, Cristo Jesús.
su muerte, su resurrección y su intercesión es suficiente garantía para nuestra redención, para redimir a la humanidad, porque toda la humanidad está sumergida en la vergüenza del pecado y necesita ser sacada del abismo. Cristo Jesús extiende su mano y por su sangre nos limpia de todo pecado, nos saca del abismo y nos ayuda a vivir en santidad. El espíritu de profecía nos dice: no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir: sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Este texto lo puedes encontrar en la matutina La fe por la cual vivo, capítulo del lunes 6 de abril, titulada Lavados en la sangre del Cordero. Primer párrafo. Domingo, 1 de noviembre. En vez de esconderse. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Génesis 3, 8 al 11. Aunque muchos señalan a la manzana como la fruta que Dios les había prohibido comer, la Biblia solo menciona el fruto del árbol. Génesis 3:3. Lo que realmente importa es que Dios había dado instrucciones precisas, claras, con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. El hecho de haberlo comido no solo es un acto de desobediencia, fue también una manera de retar a Dios, al pretender ser como Él, pero no en carácter, no en santidad, no en pureza. Ellos querían tener el poder de Dios mientras practicaban el pecado. Pero luego de caer en pecado, Adán y Eva conocieron la vergüenza y se escondieron. Se dieron cuenta de que la serpiente los había engañado. Dios tenía razón. Él sabía lo que era mejor, y ellos habían desobedecido. Es ahí cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Aunque Dios sabía la ubicación física de Adán y de Eva, esta pregunta también sugiere la idea de comprender la situación espiritual en la cual se encontraban. Esta misma pregunta debe o puede realizarse al hombre moderno, a ti y a mí. ¿Quién puede creer que conoce su situación? Quienes a veces creemos que conocemos nuestra situación y que estamos seguros en el futuro, ignorando que solo somos pecadores, que necesitamos la redención de Dios. La palabra de Dios nos dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 16 al 19. Por un hombre entró el pecado a este mundo, y por un hombre, Cristo Jesús, somos redimidos. Así como Dios fue a rescatar a Adán y a Eva para vestirlos, asimismo nosotros hemos pecado, y Jesús vino a rescatarnos y a darnos sus vestiduras blancas, su vestidura de justicia, para que podamos ser aceptados en el amado ante el Padre Celestial. La pregunta cabe también para todos hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? El pecado es permanecer lejos de Dios, levantarnos en su contra, levantarnos en contra de su voluntad. Si bien esto trae dolor y vergüenza a nuestra vida, también es cierto que el pecado nos insensibiliza. Necesitamos clamar a Dios que despierte nuestra conciencia, que no nos deje vivir engañados creyendo que estamos bien, cuando en realidad estamos muertos en delitos y pecados. El espíritu de profecía nos dice: después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que, en contestación a sus advertencias, se le tachaba de ser él mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. El conflicto de los siglos, páginas 629 y 630. Lunes 2 de noviembre. Fugitivo. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 12 al 25. Jacob, por influencia de su amada madre, accedió a engañar al padre para obtener la bendición que le correspondía a su hermano según la tradición patriarcal. Por este pecado, debió pagar un precio muy alto, apartarse de su amada familia, huir con urgencia de la furia ciega de su hermano mayor. Pero Dios conocía el corazón de Jacob, sabía que era un hombre que batallaba contra sí mismo, que no era un caso perdido porque anhelaba ser mejor, porque deseaba con todas sus fuerzas vivir para cumplir el plan de Dios para su descendencia. Así que Dios le habló a través de un sueño, donde vio una escalera que se apoyaba en la tierra y que se extendía hasta el cielo. Por ella los ángeles subían y bajaban. La escalera que había sido enviada desde el cielo simboliza a Cristo, quien es el puente para acercarnos al Padre Celestial. Cristo Jesús es el que nos une con el Padre Celestial. Une la familia de la tierra con la familia del cielo.
siendo 100% hombre y 100% Dios. Esta fue la revelación que el Señor le dio a Jacob. Y con esta revelación le dijo: no temas, ya hay una solución, ya hay reconciliación, ya hay restauración, ya hay perdón para tu pecado y el pecado de la humanidad en mi Hijo, Cristo Jesús. En el sueño Dios le da una promesa: tu descendencia será inmensa, será una bendición para todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, continuó la voz, y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Finalmente Jacob despierta y declara: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Los hombres y las mujeres se decepcionan fácilmente. Ven o vemos nuestras debilidades y nos descartan por ello, y nosotros mismos también descartamos a otros cada vez que fallan. Pero Dios no es así. Dios conoce bien nuestro carácter, nuestras deficiencias, nuestras maldades, nuestra oscuridad. Y sin embargo, hermano y hermana, el Señor no pierde la esperanza de salvarte. No se decepciona fácilmente. No nos deja rápidamente. Él se queda, Él lucha, Él persevera, Él ruega, Él nos persigue y nos encuentra. Jacob huía de su hermano, pero no pudo huir ni pudo ocultarse de Dios. Fue encontrado, fue perdonado, fue restaurado y grandemente bendecido. Eso mismo quiere hacer Dios conmigo y contigo hoy. Miren que Dios no se encontró con Jacob en aquel sueño para recriminarlo, para decirle: qué pecador eres, cómo me has decepcionado, ¿por qué hiciste trampa, Jacob? No, Dios lo encontró, le mostró la revelación del amor y la misericordia de su Hijo, y eso fue suficiente para que Jacob se diera cuenta de que él era indigno, de que él no merecía tanto amor. La revelación del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, nos muestra lo pecadores que somos, pero también nos muestra la gran necesidad que tenemos de un Salvador, y que ese Salvador está completamente dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a restaurarnos. El espíritu de profecía dice: mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios, y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. El conflicto de los siglos, páginas 602 y 603. Martes 9 de noviembre. El Rabí Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1-3. Así se da inicio al Evangelio de Juan, el cual es muy conocido. Juan presenta a Jesucristo no solo como un mediador, como lo señalaban los griegos, sino como un ser personal, totalmente divino y sin embargo totalmente humano. El Señor Jesucristo no era sencillamente una personificación de la revelación de Dios, como pensaban los judíos sobre el Mesías, sino que era la perfecta revelación del Padre Celestial, hecha carne. Era el mismo que creó todas las cosas. Juan también registró en su Evangelio las palabras que Jesús dijo a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros
¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:9. El propósito de Juan era presentar a Jesucristo a los lectores de su Evangelio, estableciendo que Jesús era el Maestro Divino, el Verbo hecho carne, la perfecta revelación del carácter de Dios. El sublime objetivo del Evangelio de Juan es llevar a sus lectores a abrazar la obra salvadora del Rey Eterno. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, 6-9. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, verso 2. Estas eran las palabras de Juan el Bautista, haciendo el llamado a las personas para que dejaran sus pecados y se volvieran a Dios. Su mensaje tocaba el corazón de quienes se acercaban a escucharle y Juan las bautizaba, sumergiéndolas en las aguas del río Jordán. Todo esto era la preparación del camino para aquel que debía venir, uno mucho más grande, del cual Juan dijo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1, 26-27. Juan el Bautista fue el instrumento de preparación para la obra del Señor con sus predicaciones. Muchos de sus seguidores ya tenían en sus corazones la semilla sembrada, la cual es la palabra de Dios. De hecho, cuando Jesús llega, 2 de los seguidores de Juan se convierten en discípulos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan 1, 38-40. En definitiva, Jesús es nuestro principal maestro. Él nos da las enseñanzas más importantes para vivir en esta tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Seamos, por la fe, por el amor y por la gratitud, discípulos fieles y sinceros del Maestro. El espíritu de profecía nos dice: el ideal de Dios para sus hijos es más elevado que cuanto pueda alcanzar el pensamiento humano más sublime. El Dios vivo ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter. El mayor maestro que el mundo haya conocido es Jesucristo. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Se abre delante de nosotros una senda de progreso continuo. Tenemos un objeto que alcanzar, una norma que cumplir, que incluye todo lo bueno, puro, noble y elevado. Debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Consejos para los maestros, página 351. Miércoles 4 de noviembre. Una mujer le responde. Las experiencias que Jesús vivió con distintos tipos de personas nos dejan ver el verdadero carácter de Dios. Tal es el caso que se encuentra en el capítulo 15 de Mateo, donde encontramos la historia de la mujer cananea, la cual le ruega a Jesús por la sanidad de su hija. Sin embargo, Jesús aparentemente se niega a hacerlo. Claramente le dice que no la puede ayudar porque no está bien que lo que ha sido reservado al pueblo de Israel sea dado a aquellos perrillos o, entre paréntesis, extranjeros. Pero ella fue muy inteligente al responderle y en su respuesta dejó ver su gran fe.
Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor. Mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Los cananeos, en la historia, habían sido crueles con los judíos desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. En el mismo templo se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran a los atrios de los judíos. Pero Jesús derribó esa pared de separación y eliminó la distancia espiritual que había entre judíos y gentiles. Con esa manera de actuar, Jesús enseñó a sus discípulos a no hacer acepción de personas. Ese día también aprendieron que la fe de los gentiles, en muchas ocasiones, superaba la de ellos mismos. Grandes enseñanzas nos deja esta historia para todos nosotros hoy. Esta mujer pudo haber desistido al escuchar una respuesta aparentemente ofensiva y humillante por parte de Jesús, pero no fue así. Ella tenía claro su objetivo. Sabía que Jesús tenía el poder de sanar a su hija y además sabía o percibía que Jesús la amaba y perseveró en su petición. La fe puede ver más allá de la aparente indiferencia. Dios nunca es indiferente, pero a veces puede parecerlo porque no nos responde rápido, porque no nos da siempre lo que le pedimos y porque guarda silencio. Sin embargo, la verdadera fe sobrepasa las apariencias, se aferra de las promesas de Dios y de la seguridad de que Dios es bueno, que Dios sabe, que Dios oye, que Dios ve y que Dios actúa. Hermano, hermana, déjame decirte esto de todo corazón. Dios te ama, Dios te cuida, Dios te sustenta, Dios te responde. No importa tu raza, tu credo, tu situación económica, Dios te ama, Dios te sustenta, Dios te escucha. No pone condiciones, te recibe como eres. Pero cuando te recibe como eres, Él también tiene el poder y el amor suficiente para transformarte, para restaurarte, para enseñarte a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. El espíritu de profecía nos dice: Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciándola en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. El deseado de todas las gentes, página 365 y 366. Jueves 5 de noviembre. El alumno que entiende el mensaje. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Salmo 146, verso 8. Jesús, sus 12 alumnos y sus seguidores habían emprendido el regreso hacia Jerusalén, llevando esperanza, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, compartiendo el amor de Dios a todo lugar por donde pasaban, lo cual traía preocupación a Herodes y a las grandes autoridades, puesto que sus seguidores incluían a los pobres y personas vulnerables que ansiosamente esperaban un cambio. Nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro, sabiendo lo que ya pronto pasaría, desafía a sus alumnos a ver cosas desde una perspectiva espiritual y reprende a Pedro. Dice la Biblia: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente.
Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8, 31 al 33. Muchas veces no vemos más allá de lo físico y nos desesperamos al no tener respuestas palpables. Pero Dios a veces se queda en silencio y en ese período de tiempo quiere ver en nosotros una total dependencia hacia Él. Quiere ver nuestra fe en acción. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. El ojo es un órgano que nos permite visualizar, observar y apreciar todas aquellas maravillas creadas por Dios, cosas que poseemos en nuestro entorno. A través de la vista podemos saber cómo es el rostro de nuestros seres queridos, ver su alegría, ver su tristeza, verlos sonreír. Realmente es toda una bendición poder tener el sentido de la vista, y ha de ser muy pero que muy triste perder la vista. Este era el caso de un hombre llamado Bartimeo, el ciego, cuya historia se encuentra en Marcos 10, 46 al 52. Pero en el caso de Bartimeo era un hombre que había nacido ciego y se hallaba sentado pidiendo limosna. Pero por allí pasó Jesús, y cuando Bartimeo escucha el ruido, escucha el rumor de tantas voces, dice: ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen: está pasando Jesús de Nazaret. Y entonces Bartimeo dice: esta es mi oportunidad. Ahí va Jesús, ahí va la luz del mundo, ahí va el Señor. Él me ama, Él me puede ayudar, es mi oportunidad. Y comienza a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pide misericordia a aquel que es infinito en misericordia. Tiene toda su fe y toda su esperanza puesta en el Señor y no quedará desfraudado. Jesús se detuvo y pidió que llamaran al ciego. Se levanta de un brinco con toda la fuerza. Sabe que está a punto de tener el encuentro más significativo de toda su vida. Y respondiendo, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, quiero ver, quiero que me des la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 51 al 52. Es importante poder ver físicamente, mucho más importante es ver espiritualmente. Como dice el apóstol Pablo: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. La naturaleza humana está limitada. El pecado nos ha cegado. Nos impide ver la realidad del mundo espiritual. Pero así como Bartimeo recibió la vista física por el amor y el poder de Jesús, nosotros también podemos recibir el colirio del cielo para ver con los ojos ungidos, para ver la bondad de Dios, su santidad y desear participar de ella, para ver lo horrible que es el pecado, para odiar la maldad y amar la justicia. Dios nos ayude. El espíritu de profecía nos dice: Dios nos ha dado muchas ventajas y oportunidades, y cuando llegue el último gran día y veamos lo que deberíamos haber alcanzado si hubiéramos aprovechado las ventajas que el cielo nos concedió, cuando veamos cómo debimos crecer en gracia y consideremos esas cosas como Dios las considera, cuando veamos lo que hemos perdido al no crecer hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo, desearemos haber sido más fervientes y más decididos a alcanzar el precio de nuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Dios no desea que seáis siempre novicios. Necesita en su obra todo lo que podáis obtener aquí para lograr cultura mental y discernimiento claro. Él desea que lleguéis al último tramo de la escalera y después que avancéis hacia el reino de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 332.
Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. El buen árbol producirá buenos frutos. Si el fruto es desagradable al paladar e inútil, el árbol es malo. Así también el fruto que se produce en la vida atestigua las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. Así expuso Cristo los principios de su reino y demostró que eran la gran regla de la vida. Y para grabar la lección, añadió una ilustración. No es suficiente, dijo, que oigáis mis palabras. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías e inventos humanos, vuestra casa caerá, quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme, edificad sobre mis palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. El deseado de todas las gentes, capítulo El Sermón del Monte, página 282. 3 últimos párrafos. Qué deleite, qué gozo tan grande, mis hermanos y hermanas, poder compartir en libertad la palabra del Señor, su mensaje de justicia y de amor. Gracias por quedarse hasta el final, gracias por permitir que la palabra de Dios entre directo a tu corazón, a tu vida. Gracias por orar los unos por los otros y por seguir siempre avanzando hacia adelante y hacia arriba por la gracia de Cristo Jesús. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, honra, gloria, alabanza y honor a tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por darnos la revelación de tu perfecto amor en Cristo Jesús. Gracias porque, escuchándolo a Él, viendo cómo actuaba a través de tu palabra, podemos palpar tu gran misericordia. Podemos recibir sanidad física y espiritual. Podemos, Señor, percibir todo ese amor que tienes por nosotros. Y aunque lo percibimos de manera limitada porque nuestra carne nos impide ver con claridad, lo poco que percibimos nos humilla, nos hace humillar en el polvo al ver la grandeza de tu amor, la grandeza de tu misericordia, tu gran paciencia con nosotros, pero también al contemplar lo malos que somos, lo orgullosos, vanidosos, egoístas, que nos permitimos ser, a pesar de saber que tú nos amas y que herimos tu corazón cuando acariciamos el pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, pero también límpianos, también restáuranos. Ayúdanos a crecer en ti para ser victoriosos sobre el pecado, ahora, diariamente, porque tú así lo quieres. Por favor, Rey del cielo, escucha el clamor del corazón de las madres y de los padres que aman tu palabra, que te aman a ti y que ven a sus hijos perdidos en el mundo. El clamor de esos corazones gime para que haya salvación en sus hijos, para que sean libertados, librados, para que, atraídos por tu amor, vengan a tu palabra y se queden en tu iglesia para siempre. Gracias, Señor, porque también escuchas el clamor de las personas que están solos, de las personas que tienen preguntas sin respuestas, y tú te conviertes en la respuesta y te conviertes en el consuelo y la compañía
de los solitarios. Gracias porque sanas nuestras dolencias. Gracias porque sanas nuestro corazón herido. Y gracias porque nos abrazas para nunca más soltarnos, porque nos amas como el Padre Celestial ama, porque tú eres el Padre del amor, el Padre que siempre soñamos. Gracias por amarnos, gracias por oírnos, gracias por respondernos según tu sabiduría, según tu generosidad, según tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha edificado, te invitamos a darle me gusta, te invitamos a compartirlo con tus hermanos y con tus hermanas, con tus amigos, y te invitamos a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Cristo viene pronto. Maranata.